Hola a todos, hoy estoy aquí con Lou Mateos. Lou Mateos es especialista en alimentación de alto rendimiento, en plant-based food, es en biohacking y en alimentos que dan vida. Lou es la persona, la profesional, que está conduciendo el experimento, bueno, que ha asesorado y que ha diseñado la parte técnica de alimentación, de preparación del experimento de alimentación de alto rendimiento. Y hoy, en esta parte del experimento, que hoy vamos a hacer nuestro check-in, ¿no? Y quería también un poco que hiciéramos una recapitulación de cómo empieza esto y qué ha sido la primera semana. ¿Cómo has empezado, cómo has visto tú el experimento para empezar a hacerlo y qué has visto y cómo has diseñado la primera fase? Bueno, Bueno, realmente eso está muy... primero, gracias por estar aquí, que voy a saco. Tú siempre vas a saco, pero me mola. Gracias por ayudarme también en el experimento. Siempre. Realmente este programa, este protocolo está diseñado exclusivamente un poco para ti, sabiendo un poco las necesidades que tenías, la forma de vida. Entonces, claro, evidentemente se ha ajustado mucho a ti exclusivamente. No es que no se pueda replicar y los demás lo puedan hacer, pero yo he pensado en ti, ¿vale? Entonces, por lo cual lo que hemos hecho es un protocolo que vamos a hacer un programa de 4 semanas, ¿vale? En el que la primera semana lo que he querido un poco era, le llamamos la desparasitación, pero bueno, lo que quería era limpiar, ¿sabes? Era básicamente quitarte todos los hidratos de carbono y trabajar con alimentos que no le gustan nada a las bacterias y algunos bichitos que tenemos en el cuerpo y que así podamos eliminar, ¿vale? Para empezar un poco a resetear el cuerpo. No hemos empezado con un ayuno extremo ni con el ayuno de agua, que era un poco la intención del inicio, ¿vale? Entonces lo que hemos hecho ha sido empezar con unos líquidos, con unos licuados, y hay una ingesta. Al día hay una en la que hay mucha fibra, digamos, que es tus super ensaladas de mediodía muy, muy contundentes, ahora la explicamos si quieres, y una cena muy ligera también. Vale. Voy a poner el micro, así se va a escuchar mejor luego. Vale. A mí se me oye bien porque como en el ordenador... Sí, se te escucha muy bien. Se te escucha muy bien. A ver, yo creo que ahora lo tengo. ¿Me escuchas? ¿A qué hora me escuchas mejor? Sí. Sí, ¿verdad? ¿Cambia mucho? Un poco, Te ¿no? quiero uno de esos. Luego te lo paso, luego te lo paso. No, pero mira, más fácil. Más fácil. No, no. Este micro pequeñito, Ese quiero pues yo. luego te doy la recomendación que creo que en Amazon vale 25 euros o por ahí. Pues luego me lo pasas, por Sí, fin. sí, ahora te paso el link y todo. Entonces, ¿podrías explicar un poco a grandes rasgos el protocolo, por qué eliminar parásitos y qué producen esos parásitos y, por lo visto, todos los podemos tener, ¿verdad? ¿De dónde No vienen? todos los tenemos, evidentemente viven con nosotros en nuestro bioecosistema, digamos, y es parte de nosotros. Lo que pasa es que a veces, dependiendo de qué alimentos tomemos, pues puede que crezcan y que tengamos una invasión, ¿no? Entonces, lo importante es manejar y controlar. No se suelen ver. A veces nos producen, lo podemos saber, uno, porque los hemos escuchado y los hemos visto, y otro, porque los han buscado en una analítica, pero la sensación siempre es la de cansancio, te sientes a nivel foco, a nivel mental, te sientes como muy nublado, te sientes cansado, te cuesta despertarte, tienes mucha apetencia de dulce, por ejemplo, puede pasar, dolores articulares, sensación, no una sensación natural, ¿vale? Entonces, se pueden descartar muchísimas cosas y esos síntomas pueden estar relacionados con otras, pero una de ellas es esta, sobre todo relacionado con el tema del azúcar y de los hidratos, que se convierte en glucosa igual que del azúcar. Entonces, como lo que queremos es empezar a deshacernos de todo lo que a nuestro cuerpo le puede producir un malestar o sobre todo restarle energía y quitarnos productividad, hemos empezado con algo que la gente no tiene en cuenta y que es muy importante, ¿vale? Y algunos de esos alimentos que la gente puede tener en cuenta para eliminar parásitos y para limpiar, ¿no? Porque eso sería un poco limpiar, Sí, hemos hecho depurar, un arrastre. un arrastre, ¿no? Y Uh-huh. yo sí que debo decirte que, como te contaba en los días anteriores, que me noto con yo creo que un poco más de energía
y normalmente tengo buenos niveles de energía, pero la noto una energía mucho más limpia, mucho más fresca, como mucho más vivo, ¿sabes? Vital, es Sí, vital. sí. ¿Por qué crees a qué se debe eso? Pues mira, eso se debe que ya de tu día. Tú, es verdad que eres un tío que comes bien, haces muchos ayunos, por lo cual no eres un referente, eres un referente en lo bueno y no en la parte negativa, por lo cual yo te sigo desde hace muchos años, sabes que sé cómo comes, lo que comes, cómo duermes, dónde duermes. Entonces, es verdad que contigo era más fácil, aún así el cambio lo has notado. Hemos quitado, el poco hidrato que tomabas lo hemos quitado, Mm, ¿vale? Hemos aumentado mucho la alimentación viva, que era un poco escasa en tu caso. mm. Hemos aumentado mucho alimentos vivos, energéticos, vitales. A eso me refiero, a frutas, a verduras, sobre Sí, te todo iba a hojas verdes preguntar. germinados, fermentados. Eso es vida. ¿Por qué? Porque ese alimento realmente lo estás tomando sin ningún tipo de proceso. Conforme viene de la tierra, te lo has comido. Entonces, la energía vital de esos alimentos, en forma y en color, fitonutrientes, vitaminas, minerales, están ahí y son los que a ti te han aportado ese tipo de energía. Es Ujú. la energía de la madre tierra, un poco, ¿vale? Noto más claridad mental. Y mira qué claridad Total, mental tengo. He mucha. entrado mucho más fácilmente en En estados, meditación. en meditación. O sea, ahora, antes de esta llamada, he estado comiendo ahí fuera y he estado tomando un poquito el sol, 5 minutos de meditación y wow, ¿sabes? Que no es normal. Y luego, otra cosa que he notado mucho es humor. El humor, o sea, normalmente, o sea, no creo que tenga un mal humor, pero si una persona seria de por Mm. sí, bueno, a veces, ¿no? Pero, Que no, pero que no, que no, que en no. esta ocasión me noto con un humor, me noto con un buen humor tremendo para afrontar el Vamos día a ver, y me cuesta levantar y me no levanto te súper cuesta. rápido. Claro, volvemos a lo mismo. Es una cuestión de energía. Si tú comes energía, alimentos vivos, tú eres lo que comes, ¿vale? Entonces, como estamos tomando, ahora mismo tu protocolo ha sido zumos de zanahoria, zumo de zanahoria con el clavo, hemos tomado kombucha, hemos tomado todos alimentos muy energéticos, muy limpios, muy fermentados y todas tus super ensaladas. Entonces, lo que es comida es vital, es energía vital, que es lo que tú sientes, no hay otra. ¿Vale? Ujú. Aparte de todos los nutrientes, yo me baso mucho en la alimentación energética, por lo cual me encanta que lo sientas así. ¿Sabes? Que por eso Buda, toda esta gente, ¿sabes? Que meditaba, o sea, tenía muy en cuenta la alimentación. ¿Por qué? Porque es que si no, no hay capacidad de apertura para Mm, conectar, mm, mm, ¿vale? Y luego estás haciendo, que es muy importante, aunque hagas desayunos o no, son a base de líquidos, por lo cual no hay digestión, tu cuerpo está reparando ahora constantemente, porque tenemos muy claro las tres pautas, que es tomando líquido no estamos generando digestión, por lo cual no hay un trabajo excesivo y tu cuerpo sigue reparando. Dos, a la hora de comer son todo energías vivas. Y tres, tus venas son muy livianas y muy prontas, por lo cual tu sueño o sea, la parte nocturna del cuerpo, el ciclo circadiano, lo estamos siguiendo y aparte por la noche estás reparando. Sí, Estás de hecho, reparando. mi calidad del sueño ha mejorado como un 20% y duermo, o sea, siempre me levanto al baño y me levantaba a mitad de noche, ahora me levanto casi al final de la noche y me acuesto un par de horas más. Em, y, y esto de la alimentación energética, ¿en qué consiste? Bueno, pues tenemos muy en cuenta la energía vital, la forma y el color de los alimentos, ¿vale? Entonces, es muy importante lo que decía al principio, el proceso. Un alimento que está cocinado, un alimento que está empaquetado, lo que va perdiendo es su energía vital, que es normal, porque es que lo estamos privando, ¿no? Entonces, tú lo que estás tomando son alimentos prácticamente recién recolectados ingeridos, tratados por ti, por aceite, por tal, quiero decir, guardados en tu nevera, estás tomando alimentos fermentados que lo que están ayudando es aumentar toda tu microbiota, estás tomando licuados que nos están aportando un montón de vitaminas, de fitonutrientes, de minerales, que lo que están haciendo es ir directo, o sea, estamos haciendo energía eh, celular, o sea, estamos trabajando con la nutrición celular y aparte estás tomando unos pequeños suplementos que para los que te conocen quiero que sepan que te hemos quitado Esa era todas. la segunda parte que te iba a contar ahora, sí. O sea, que ahora mismo yo podía estar tomando perfectamente 20 suplementos, 20, todos naturales, ¿vale? Y creo que buenos,
pero ahora estoy tomando únicamente bueno, porque muchos de ellos han sido a través de tus recomendaciones, claro. Pero ahora solo estoy tomando el magnesio de bisglicinato, ¿no? Bisglicinato de magnesio. Bisglicinato, la lisina. ¿Para qué es la lisina? Bueno, la lisina es un aminoácido, ¿vale? Bueno, que pensaba que era importante porque aparte tú ejerces también, o sea, la parte deportiva la quería complementar. Entonces, bueno, era importante también por el tema, yo te lo metí con los zumos de zanahoria, pero porque ahí estaba enfocándome un poco más al tema de deshacernos de todos los desechos tóxicos de tu cuerpo. Lo que yo he hecho ha sido cogerte y hacer como cuando hacemos el reconocimiento del coche o del ordenador, de hacer, hay que hacer un reset, hay que eliminar cualquier virus, bacteria, no sé si hay bacterias en el ordenador, virus sí, ¿no? Bacterias informáticas, se compran. Vale, de que ahí soy una cromañona, lo sabéis. Entonces, pues cuando, igual que prestamos esa atención a nuestro ordenador o al coche, cuando empieza el piloto de hay que pasar la ITV y hacer ese reconocimiento, contigo estamos haciendo lo mismo, te estoy poniendo a punto. Te estoy intentando liberar de todas las toxinas, de todo lo que el cuerpo no necesita, incluso de las células, que ahora entraremos en la fase 3, con la autofagia, para que tus propias células se regeneren y todas las células, digamos, que pudieran producir o pudieran convertirse al lado oscuro, eliminarlas, porque vamos a entrar un poco en cetosis contigo. Claro, ahora entramos en la fase 2, ¿no? ¿En qué consiste esta fase 2 que entramos mañana, no? Mañana entramos en fase 2. Fase 1, resumo, ¿vale? Fase 1 ha sido a base de zumos de zanahorias, solamente zanahorias, ¿vale? Licuados, que es la distinción para la gente que nos vaya a escuchar entre batido y licuado. Uno tiene fibra y otro no. El tuyo no. Es en una licuadora, porque en Sudamérica ahí hay mucha confusión con el término porque es justo opuesto. Siempre acompañado de comino, eso luego ya lo explicarás, te imagino, en un post. Has tomado muchísima hoja verde, muchísimos aguacates, hemos tomado mucho aceite, hemos aumentado mucho la cantidad de grasa porque la energía, estamos intentando hacer un cambio de flexibilidad metabólica y es que vamos a funcionar a través de las grasas, no de las glucosas, que es a lo que te estoy iniciando. Entonces, en esta segunda semana, lo que quiero es reforzar toda tu mucosa intestinal, aumentar el colágeno, no solo para nivel de piel, que además creo que sepas que tienes muchísimo mejor carácter la última vez que te vi. ¿Ah, sí? Ah, sí. Sí, es verdad, se te ve mejor aspecto. Vamos a aumentar tu mucosa intestinal, vamos a reforzar todas las articulaciones, toda la parte de cartílagos, porque aparte que tú haces mucho ejercicio, trabajas mucho rodilla, y aunque ahora te encuentres bien, es un desgaste continuo el que tú tienes. Desde que te conozco, haces mucho deporte de extremo y las articulaciones hay que cuidarlas. Entonces, el colágeno externo hidrofilado que podemos comprar, sabes que al final, igual que todos los suplementos, no llegan a darnos, digamos, la biodisponibilidad es pequeña a pesar de la buena calidad. Entonces, lo que quiero es hacer unos caldos de huesos contigo, que ya los tienes preparados. Entonces son como unos caldos de pollo, de hueso, en los que durante 24 o 72 horas se han estado cocinando. Vamos a sacar esa gelatina, que es la que te va a reparar a nivel intestinal, ¿vale? Porque al final vamos a seguir mucho lo que es el eje, ¿sabes? Lo que es cerebro, corazón e intestino, que es donde están todas las conexiones neuronales, ¿vale? Aparte de todos los órganos de reparación que vamos a enfocar. Dame un segundo. No, porque si pongo el IG Live se acopla. Luego lo hacemos en IG Live, no te preocupes. Porque es que el otro día... ¿Repetir esto 2 veces? No, te hago otras preguntas y ya está. Entonces, ahora vamos a... Sí, perdón, estabas diciendo. Entonces, ahora vamos a la segunda semana. La segunda semana vamos a quitar ya cualquier tipo de fruta y verdura que tú no estabas ya tomando, solamente tomabas verdura, ¿vale? Y algunas frutas sin ningún tipo de azúcar. En este caso vamos a meter el caldo de huesos, ¿vale? Y vamos a seguir haciendo una sola ingesta. Ahora solo hay una ingesta, que es la del mediodía, que vamos a seguir con alimentos vivos, ya sean en forma de batidos o de ensaladas, ¿vale? Entonces vamos a tomar vamos a aguantar el ayuno todo lo posible, desde que nos levantamos
Vamos a intentar hacer un ayuno 16, 20, vamos a ver cuántas horas, ¿vale? Ah, Una es esa, o sea, comeré cuando... cuando tú tengas hambre, una vez. Vamos a Ah, vale. intentar que hagamos una comida al día. Mientras, durante esos espacios, esas ventanas, podrás tomar infusiones, que Las ya que... de Sí. las mismas que tienes, podrás tomar té matcha y podrás tomar, tú no tomas café, por lo cual ahí no lo vamos a meter, pero sí que vas a tomar el caldo de huesos y vamos a seguir tomando lo que es la comida principal, mucha grasa. ¿Vale? Mucha Grasa me grasa. refiero a frutos secos, vamos a tomar un poquito, muchas Ah, semillas, ¿qué frutos secos? mucho aguacate, frutos secos vamos a tomar un poquito de almendra, un poquito de avellana, puede. Vale. Entonces, vamos a tomar mucho aguacate, aceite de coco, todo el que puedas. Seguiremos tomando nuestras cucharadas, 2 o 3 cucharadas de aceite de coco al día, porque eso es lo que va a generar esa energía, que se la puedes meter tanto a las Entonces, infusiones como al caldo. semillas, almendras, avellanas, té cuquicha, ¿vale? Cuquicha vale, Vale, perfecto. A mí, siempre y cuando no metamos nada que suba, o sea, lo que no quiero es que tu cuerpo quiero que tu cuerpo deje de trabajar con glucosa. vale, vale, Cualquier tipo de hidrato, azúcar o fruta que se convierta en glucosa, porque vale. estamos haciendo el cambio metabólico. Vale, entonces aguacate, aceite de coco, tema. Entonces, ¿alguna hora óptima para comer entre esas horas? Para mí es importante que tú aguantes el ayuno todo lo posible y a partir en el que ya no puedas más, bueno, tú es que como tienes esa flexibilidad, tú eres un mandado, es que eres la mejor opción que tengo Vale, siempre. no, no, vale, vale. Trataré de comer, no sé, a las 5 o las 7 de la tarde o por ahí. No, bueno, vale, pero es tu última ¿Sí? comida. Sí, O, pero es o tu única antes. comida. Yo prefiero antes. Bueno, antes no, me da igual, entre las 12 y las 6 puedes comer, luego ya no, Vale. ¿vale? Un poco por los ciclos circadianos. Entre las 12 y las Eh, 6, vale. Entre las 12 y las 6, Vale, entonces romperemos el ayuno Mm, y puedes comer, eso sí, la cantidad que quieras, mm. ¿vale? Pero vas a ver que como sube que si te da hambre, más aceite de coco. Vale, aceite de coco, aceite de oliva, ¿no? Y Sí. me está pasando algo que hoy, o sea, bueno, pesaba 66,7. Espera un momento, que tengo aquí el Excel donde lo estoy midiendo todo. Pesaba, mira, primer día 67,7 el día que empecé el experimento, 66,4, 67,4, 66,4, 65,9, 65,4, 65,8, 65,9 y hoy 66,1. O sea, a pesar Ha de... subido. Sí, sí, pero bien, ¿no? Para ti bien. Por Sí, lo que sí, tú sí. decías, ¿no? Lo que es importante es que tu cuerpo está reaccionando y entonces cuando el cuerpo empieza a funcionar de forma más natural, lo que hace es que equilibra y tú te estás equilibrando porque tú no tienes grasa que perder, porque no la tienes. Entonces el cuerpo se está manteniendo, está liberándose. Lo primero que vamos a perder siempre en un tipo de ayuno, de dosificación, de lo que hagamos, es líquido. Entonces sí que puedes notar que te sientes más deshinchado, pero el peso se está manteniendo. Entonces, eso es importante, sobre todo en tu Vale. caso, que no queremos que pierdas mucho Claro, más. no, no, no. Vale, vale, vale. Entonces, estamos en equilibrio. De hecho, yo me siento de momento tan bien que, como me he planteado que, bueno, seguro que cuando acabe el experimento, o sea, lo que tú decías, radicalmente eliminar carbohidratos, pero es que estoy incluso pensando en ya no hacer ese día o esos 2 días de ayuno, sino, y sobre todo semanal, a lo mejor hacerlo una vez al mes o una vez cada 2 meses, cuando tú me digas, básicamente. Pero es que no siento, o sea, no creo que, Voy ¿no? a contar algo. Mira, Claro. claro, yo te conozco hace casi 10 años, 8 años, 10 años, no me acuerdo, desde que el día que te conozco casi que te conocí en ayunas, ¿sabes? Con tu De hecho, ayuno. empecé el ayuno contigo. Entonces, claro. Entonces, ¿cuál es la historia? Que cuando tú o cualquiera de nosotros tenemos una alimentación limpia, el cuerpo tiene un mecanismo de autorregeneración que funciona por sí solo. No necesitaría esta ayuda si tú no tomas productos procesados, azúcares, hidratos. O sea, si tú no guarreas, digamos, o no tomas alimentos excesivos o tóxicos, tu cuerpo ya por sus 4 órganos, por la piel, por el riñón, por el pulmón, ¿sabes? Directamente desecha esas toxinas, se pasa el día limpiando. Entonces, si tú comes bien, tu cuerpo no necesita tener que hacer ningún a no ser que queramos hacer algo muy... Una vez al mes está bien, una vez cada 15 días, Mm.
Pero si Sí, empiezas sí, a no, comer no. bien, Es tan positivo lo que estoy viviendo que la verdad que no tengo ninguna necesidad. Encima es que me noto fenomenalmente. ¿Por qué es un ayuno de alto rendimiento? ¿Qué esperamos obtener al final de esto? pues mira, lo que esperamos ya lo estamos casi consiguiendo. Yo lo que quería es que tú, a través del alimento, además que tú eres un caso excepcional, esto luego si quieres lo cortas o no, pero bueno, que yo sé por tu forma de vida, porque además estás solo, porque cocinar para una persona sola es más complejo, es más aburrido, ¿sabes? Aún así, yo sé cómo te alimentas y siempre estás bien porque te has sobrealimentado o sobrenutrido gracias a los suplementos, pero es que no tienen esa energía. Entonces, la intención es que rindas al máximo a todos los niveles y disfrutes o que venga, o que sea proporcionado a través de los alimentos. Vamos a tomar suplementación, pero menos y sobre todo con único objetivo, y es obtener minerales, que es lo único que podemos. Que estamos tomando ¿cómo era? Siljaid, ¿no? El Siljaid, que es genial, que es un complejo, bueno, con ayurvédico, maravilloso. Ahora, bueno, a Isra le he metido dentro del primer programa, que todavía no lo ha hecho, esperemos que lo hagan el 2 o el 3, que son enemas, que lo pondrá en el post, que son enemas de café o de infusiones o de aceite de coco, eso está pendiente. Y ahora esta semana van a empezar a hacer limpiezas linguales. ¿Por qué? Porque cuando tú estás liberando toxinas es muy importante, hacer saunas, en este caso no es fácil, pero sí agua caliente para que la piel, el poro abra y ayudemos a eliminar las toxinas. Bueno, lo de agua caliente, yo como sabes cada 2 días hago un baño con agua muy caliente al final del día, sí. Eso podría valer. Me parece perfecto, eso nos vale, échale 1 kilo de sal. Sí, tengo unas sales especiales, sales Epsom. Epsom, la Epsom es perfecta para hacer esa limpieza. Voy a comprar más porque se me han acabado, pero sí. Vale, pues esa. Entonces luego haremos con un guante de crin o con un cepillo de cerdas, vamos a limpiar la piel para que la piel ayude a depurar. Vamos a comprar un cepillo lingual o una cuchara invertida para limpiar el ama que se genera de las toxinas en la lengua por la mañana. Hay veces que tenemos una capa de masilla blanca, digamos, que es las toxinas. Entonces es muy importante nada más levantar. Entonces le voy a poner un ritual, un protocolo, digamos, de limpieza, ¿vale? Vale, esto me lo enviarás. Y por último, para no alargarlo. Sí, para no alargarlo y para no machacarte mucho antes del live, donde te voy a hacer otra vez preguntas, la idea me gustó mucho que empezáramos este experimento juntos porque una de tus ideas que primero me disuadió de hacer un ayuno de agua alcalina de 30 días, que como decía en el primer vídeo, que ya habréis visto y si no podéis encontrar en la descripción de este vídeo, podía ayudarte mucho o podía reventarte el metabolismo. De momento ya hemos aprendido esto, pero lo otro que lo decía es que es un experimento que podría seguir todo el mundo. No siguiendo mi mismo plan, pero sí teniendo las pautas y luego en este caso, ya lo digo yo, contactando contigo que te dedicas a hacer esto, ¿sabes? Y que además das talleres, ¿no? Porque ¿cuál fue el último taller que diste? Pues le he dado hoy, el de alimentación cetogénica, justamente. Vale. ¿Y dónde la gente puede saber más sobre estos talleres que das tú? Bueno, pues de momento estoy cambiando un poco las cosas de la web. De momento podéis seguirme por redes sociales como Lu Mateos o Alimentos que dan vida en la escuela, aunque ahora eso va a desaparecer, pero todavía seguiré redirigiéndose. A modo personal. En Instagram, o sea, yo voy a poner aquí en la descripción voy a poner tu email. Vale. Y luego el Instagram de Low o el de Alimentos que dan vida. Sí. Y ¿Cuál? puedes poner mi teléfono si quieres. Vale. No pones el de Alimentos que dan vida, así que es como lo voy a cambiar. Puedes poner mi teléfono porque ya me han llamado a varias personas. El experimento que está haciendo Isra lo podéis seguir todos de forma un poco general, pero es verdad que es importante que está un poco hecho a medida de él, pero porque yo tengo mucha información respecto a Isra y se lo ha adaptado a sus necesidades. Pero bueno, que el que quiera tener alguna información o hacer un protocolo, pues yo estoy encantada. Luego, para todos los que están viendo este vídeo, deciros que Lou hizo un taller
sobre biohacking y alimentación de alto rendimiento en imparables en tiempos de crisis, al que podéis acceder aquí en la descripción del vídeo también. Evidentemente no es gratuito, pero son 14,70 euros, 1 hora y media de esta señorita, dando lecciones Dando la tabarra. de alimentación de alto rendimiento, cocinando y además respondiendo preguntas, que es muy valioso, es uno de los talleres que más se ha llenado. Y luego, que Lou también, dentro del proyecto que ya estamos a punto de lanzar, bueno, que ya empezamos a trabajar, que es el alto rendimiento holístico, Lou es la persona que lleva el área de alimentación de alto rendimiento y ahora mismo estamos preparando planes de alto rendimiento holístico para varios clientes con los que estamos trabajando en Miami. Y a través de eso, lo que yo he visto y cómo trabajáis, a través de una fotografía dietética bastante amplia, un seguimiento bastante personalizado. Es decir, no es toma un plan de alimentación y apáñate, que eso es algo que no se encuentra por ahí. Es que no creo en eso, además, porque somos muy diferentes, no tenemos nada que ver unos con otros. Entonces, la bioindividualidad es muy importante. Entonces, yo, si necesito trabajar contigo, necesito conocerte y saber todo de ti. Total. Y aplicarlo y acondicionarlo mucho a la persona. Si no, no tiene sentido. Total. Pero con los tres cuerpos de los que, o sea, a nivel holístico integral, que es lo que tú también haces, tenemos que integrarlo. Pues Lou, no sé si quieres añadir algo más. Nada, que estoy súper feliz de verte así de guapo. Y de bueno, tú siempre estás genial. No es para mí es novedad, pero para ti no. Así que, no, gracias de verdad por tu expertise y por arrojar luz y contribuir a este experimento que está siendo fabuloso en solo una semana. Y también gracias por aportar a todas las personas que van a ver este vídeo, porque primero lo voy a subir a YouTube y, dado el valor, lo voy a subir también al podcast y luego formará parte del experimento global. Así que gracias, Lou. Gracias a ti. Un beso. Te quiero. Te quiero mucho. Y yo. Adiós. Adiós.